RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Bueno, amigos, estamos ya de vuelta en el segundo bloque del programa, junto a Víctor Baena y Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Víctor, ¿por dónde arrancamos, Daniel? Tú pondrás la pauta. Hola, ¿qué tal? Fernando, Víctor, ¿cómo están? Buenas tardes. Oye, antes de entrar en materia con Víctor sobre el tema económico, quería comentarte algo, Fernando, que acabo de enterarme por amigos del Congreso de la República. Como recordarás, antes del término de la legislatura anterior, en la Comisión de Energía y Minas, en una velocidad nunca antes vista por parte del Congreso, el congresista Carlos Alba, que acaba de abandonar la bancada de Acción Popular, archivó un proyecto de ley que las MIPES habíamos estado persiguiendo ya hace varios años para que bajen la valla de la electricidad, recordarán ustedes. Este proyecto de ley fue archivado luego de algunas cosas medias extrañas que estuvimos nosotros viendo a través de la plataforma de internet sobre la comisión, y el congresista Morante presentó una reconsideración a la votación para que sea tratada ya en la nueva comisión. El día de ayer nos hemos enterado que el congresista Alba, a pesar de la reconsideración y a pesar de otras consideraciones, como por ejemplo el hecho de que estaba prohibida la realización de sesiones de las comisiones porque se estaba viendo temas en el Pleno, ha enviado al archivo sin ver la reconsideración y consignando información falsa, porque la información del archivamiento considera que la comisión votó por unanimidad por el archivamiento, cuando todos sabemos, los que estuvimos presentes en esa sesión, que no fue unánime, fue por mayoría, después de haber hecho algunas, por decirlo menos, travesuras durante el proceso de votación. Esto es muy lamentable, ¿no? Porque no solamente vulnera los procedimientos parlamentarios, porque debió, antes de archivarse, tratarse el tema de la reconsideración de la votación presentada por el congresista Morante. Realmente no me sorprende, para serte honesto, lo que está sucediendo en este momento con este tan importante proyecto de ley, más aún cuando hemos visto hace unos días los informes que han salido en Diario Gestión con relación al alza de la electricidad y cómo está afectando esto a la producción. Lamento mucho tener que comentar esto el día de hoy, pero los costos, los insumos, todos los días están subiendo y afectan gravemente a la producción en general y también a la comercialización de productos importados. Y ahí, bueno, tenemos a Víctor, que nos puede hablar también un poco al respecto, ¿no? Cómo la inflación sigue afectando no solamente la vida de los consumidores, sino cómo hacer para poder solucionar, el problema de que nos alcance el dinero para poder comprar los productos de primera necesidad. Con esta antesala media fastidiosa, te doy la bienvenida, estimado Víctor. Cuéntanos un poco cómo vemos el día de hoy la economía. Muy buenas tardes. Hola, Fernando. Hola, Daniel. Qué gusto estar aquí otra vez y aportando un poco los conocimientos. Sí, la inflación interanual está en 8%, ¿no? Aproximadamente. 9% debe estar en la realidad, ¿no? Porque ustedes entenderán que el efecto no es igual para todo el mundo, ¿no? La economía es tan informal que para algunos el alza de precios puede ser muy duro y para otros no lo será tanto, ¿no? A nivel internacional están mejorando los precios del petróleo. Han bajado ya a menos de $90. O sea, el día de ayer ha cerrado en $89 el barril. Eso significa que, como lo había comentado el día lunes, es muy probable que en 2 o 3 meses ya veamos el impacto de un menor precio. Pero hay varias cosas que nos preocupan, ¿no? A los economistas y principalmente a la economía peruana. ¿Cuál va a ser?
los precios internacionales de lo que exportamos se ha caído. Eso significa que las empresas, si no hacen buenos ajustes y no tienen una eficacia con los costos, no tendrán los beneficios que se esperaban. Por lo tanto, es muy probable que el próximo año la recaudación sea menor. Al ser una recaudación menor, el Estado tendrá menos dinero disponible para el tesoro público. Y acá vienen los problemas, pues, ¿no? El actual gobierno ha querido inflar las expectativas de las personas, diciéndole que va a dar tal, va a dar esto, va a dar el otro, y entonces el problema va a ser de que si va a haber una menor recaudación, es muy que probable que no exista el dinero que se quiera, y entonces es ahí donde van a querer, ¿no?, que se amplíe el déficit fiscal. La ampliación del déficit fiscal va a ser un problema porque por más recursos que podamos tener, no podemos seguir apostando por tener un déficit fiscal. Cuando tuvimos la oportunidad de vender los minerales a un precio mayor y que exista un mayor ingreso por parte de las empresas, un mayor movimiento en la inversión privada para que las empresas tengan mayores ingresos y obtengan mejores beneficios y paguen una mayor cuota del impuesto a la renta, no se ha dado. Entonces, volvemos como siempre a hablar de oportunidades perdidas, ¿no? Entonces, esto de aquí hasta final de año no se ve con buenos ojos, ¿no? Lo que sí se ve mucho, y obviamente se entiende por la ineficiencia que está demostrando el gobierno, es que no están dando leyes claras, como la que tú estás comentando, Daniel. No se ven leyes claras para incentivar, ¿no?, a que la economía funcione adecuadamente. ¿Por qué? Están elevando costos, las leyes laborales, por más que quieran darle beneficio al trabajador, están haciendo que las leyes los costos sean más caros, y las empresas, en vez de tener mejores expectativas, están teniendo unas malas expectativas por lo que se viene. Entonces, esto trae como consecuencia que la gente paralice un poco la inversión y se siga generando la incertidumbre, que era lo que estábamos comentando desde la primera vez de la invitación, ¿no? La incertidumbre es tan alta que cada vez está siendo una peor expectativa en la economía nacional y en la economía de los hogares de las familias peruanas. No, definitivamente, Víctor, lo que dices es totalmente cierto. A esta barrera que le pone el Estado y los niños de los congresistas a que los peruanos tengamos un pan más barato, porque reducir la electricidad influye directamente en la producción de pan, sobre todo, y de muchas cosas más en la manufactura peruana. O sea, esto es claramente un bloqueo al desarrollo de los empresarios peruanos. Claro, son declarados comunistas marxistas y la empresa privada para ellos debe ser destruida. Y lo dicen en sus documentos, no estamos inventando nada acá. Pero la empresa privada somos nosotros. La empresa privada es el pueblo empresario, somos los micro y pequeños empresarios. Y a pesar de todas estas malas noticias, como decimos siempre, siempre encontramos la manera de por lo menos escabullirnos y sacar alguito. ¿Qué cosas deberíamos enfocarnos? La hablábamos el año pasado, que había una posibilidad, el programa pasado, que había una posibilidad de todo lo que viene relacionado al turismo. ¿Qué cosas deberíamos enfocarnos como empresarios en cuanto a economía, para poder, economía de nuestros negocios, economía ya sea del ambulante que compra y vende, o de una empresa un poco más compleja? ¿En qué deberíamos enfocarnos, Víctor, para poder estar un poco al tanto en pedir créditos, no pedirlos en estos momentos? ¿Cómo deberíamos financiarnos o tratar de sobrevivir con la cabeza fuera del agua? Y la idea, como lo he venido comentando, es aplicar eficientemente lo que tenemos. O sea, por ejemplo, los conocimientos. Si tenemos las herramientas tecnológicas, utilicemos eficientemente, ¿no? Si tenemos un celular, aprendamos a utilizarlo de una manera adecuada para hacer publicidad, para hacer contactos, para reducir todos esos costos de transacción que a veces uno no lo entiende, ¿no? Por ejemplo, manejar efectivo ahora es un problema por los altos niveles de delincuencia, ¿no?
Entonces hay que empezar a utilizar adecuadamente los medios de pago que hay ahora, que son virtuales, ¿no? Es una manera de reducir costos. Emplearlo bien, enseñar al trabajador que también lo maneje muy bien. Aprovechen en manejar muy bien los sistemas informáticos, como por ejemplo los Excel, para poder llevar muy bien el inventario. Los pequeños negocios deberían aprender a manejar muy bien los costos, porque en estos momentos lo que más se va a valorar es utilizar eficientemente el insumo y el recurso, porque recuerden que como estamos en un nivel de competitividad muy alto, necesitamos ser más productivos. Entonces, si tenemos un producto de la cual nacen varios productos, o sea, ese insumo se va a dar para muchos productos, debemos ser eficientes en el utilizarlo. ¿Cómo? Pues tratar de estudiar cómo se emplea de la mejor forma, tratar de ver cómo le sacamos el máximo provecho. A veces la publicidad es un recurso primordial, pero también hay que saber utilizar las redes sociales y las redes profesionales para hacerlo de una mejor forma. ¿Por qué? Porque es una manera de reducir costos. Cuando tratemos de minimizar esos costos, obviamente en un periodo con bajo nivel de demanda, va a ser lo mejor la reducción de costos. Entonces, aprendamos a ser eficaces y eficientes con todo lo que tengamos. Entonces, en estos momentos de coyuntura de precios, la mejor forma es ser eficaz y eficiente con todo lo que tengamos. Una de las cosas que creo que preocupa a quienes nos ven y nos escuchan en el programa, básicamente es no solamente cómo evitar, digamos, de disminuir las ventas, ¿no? Porque definitivamente unos crecen vendiendo y los que crecen le están quitando a los que no están implementando, digamos, las medidas más creativas para poder sostener, digamos, la economía de la empresa. Ahora, ¿qué papel tiene que jugar el Estado? Por ejemplo, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, tiene programas de empleo temporal, ¿no? Y no estamos viendo inversión por ese lado, porque el empleo temporal sí es una inversión, no solamente porque satisface una necesidad del Estado, ¿no? Mantenimiento de carreteras, mantenimiento de canales de riego en caso de las provincias. Acá en Lima, me acuerdo mucho del famoso PAIT y luego a Trabajar Urbano, que hacían trabajos temporales para mejoramiento, por ejemplo, de lo que son el río Rímac, o pintar ciertas zonas de la ciudad, o dar mantenimiento inclusive a los colegios, ¿no? Yo creo que ahí no está funcionando el Estado, o no está consciente el Estado, independientemente de la política macroeconómica. ¿Qué crees que el Estado también debería poner de su parte, ¿no? Mejorar de repente el tema de Fonavi, no sé qué tanto impacto pueda tener. Es cierto, saldría mucho dinero del Tesoro Público, pero ese dinero pues no se va a ir para comprar autos de lujo, ese dinero se va a ir a pagar deudas y se va a ir a pagar, digamos, el consumo, ¿cierto? Entonces, inclusive las deudas tributarias también. Entonces, ¿qué mecanismos hay que presionar para que este nuevo ministro, colega tuyo, ¿no?, pueda implementar? Estamos nosotros pidiendo reuniones para poder conversar con él, porque ellos ven las cifras macro, ¿cierto? Pero no están viendo la microeconomía. ¿Qué podemos proponer ahí? ¿Qué sugerirías tú para poder mejorar esta posición en la que se encuentran las MIPES? Yo creo que, lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, no hay profesionalización en los gobiernos locales, porque el Estado no es el gobierno solamente, o sea, no es el gobierno central, ¿no? El Estado son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, lo que no está funcionando adecuadamente son los gobiernos locales. Por ejemplo, el tema de lo que mencionabas, de los programas de trabajo temporales, ¿no?, está muy relacionado con cómo trabajaban antes el gobierno central directamente, pues, ¿no? Pero ahora ya es distinto, ¿no? Los gobiernos locales manejan mucho presupuesto y muchas obras pequeñas que pueden demandar mucha mano de obra. Entonces, por ejemplo, ¿no?, ahora mismo
hay muchas obras urbanas que se están dando, pero que hacen falta otras obras urbanas. Esa es una buena forma de que los gobiernos locales deben manejar mejor esas obras para que puedan convocar a un trabajo más directo con pobladores de las zonas, ¿no? Cosa que no se hace, porque ahora se convocan a empresas y hay contubernios que lamentablemente se dan porque no se sabe cómo se manejan esos presupuestos. Y en algunos casos los gobiernos locales ni siquiera quieren hacer obras por temor a que los indiquen como corruptos, pues. Entonces, ahí hay una paralización. También se habló hace un par de años antes de la pandemia, ¿no? La gran presión que hace la Contraloría y los gobiernos locales tienen miedo de trabajar. Entonces, ahí hay un miedo. ¿Por qué? Porque claro, pues si yo contrato al amigo del amigo y que no sabe, no tiene ni experiencia, obviamente no hay movimiento del presupuesto. Entonces, ese es otro drama que maneja la economía peruana, en donde no se ha profesionalizado al gestor público y falta mucho, pero a nivel de gobiernos regionales y locales. Entonces, si esto se moviera, ahí hay una gran cantidad de recursos que no se mueven y que se devuelven al Estado. Entonces, eso puede generar, en estos momentos de incertidumbre, puede generar un movimiento en la economía. Hay que recordar muchas cosas que las MIPES trabajaron mucho durante la década de los 90 y en la primera década del milenio con compras estatales. Y las MIPES tuvieron un gran protagonismo en ese sentido, tratando de aliviar un poco a lo que hacía falta en servicios públicos. Entonces eso no se ha vuelto a dar, ¿no? Porque se le ha dado prioridad, entre comillas, a las empresas ligadas a ciertas personas. Entonces eso se ha malentendido, se ha malentendido, ¿no? Entonces yo creo que debemos volver a ese tema, ¿no? Las MIPES trabajando con los gobiernos locales y regionales, y es una buena manera para que esas MIPES también obtengan experiencia y vayan al mercado a competir con otras empresas, ¿no? En estos momentos de bastante incertidumbre es una mejor forma, ¿no? Perfecto, Víctor. Y efectivamente, ¿no? Y efectivamente se dice así lo mismo que estamos viendo que está sucediendo en Cajamarca, que le han dado las obras al primo, al hermano, al tío del presidente. Está pasando a nivel nacional con las personas que apoyaron la campaña de Perú Libre. Están ganando obras y simplemente para sacar su tajada, no para trabajar como se deben hacer. Pero nuevamente eso nos arrastra hacia lo negativo, hacia lo que desgraciadamente es la realidad. Pero como somos MIPES y desgraciadamente por este exceso de normativa que existe en el Perú, no nos queda más a muchos que ser informales, parcialmente informales, muy informales, dependiendo de la complejidad del negocio en el que estemos y las leyes que tengamos. No es por voluntad propia que lo hacemos los empresarios de la micro y pequeña empresa. Pero siempre, de nuevo, yo sí insisto en qué vamos a ver hacia adelante, qué se puede hacer y en números simples o en palabras simples, Víctor, te pido, ¿qué podemos, cómo podemos reestructurar, recambiar, o sea, con este giro, con esta nueva visión de modernidad que nos decías hace un rato, de la implementación de tecnologías? ¿Qué cosa crees tú? Yo sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿qué cosa crees tú que deberían ser los sectores a los que la gente debería enfocarse para poder brindar sus servicios, la venta de sus bienes o la producción de las cosas que está haciendo, ¿no? Muchos están haciendo los mercados virtuales, las personas están apostando mucho por este detalle. Mucho se habla del tema de los ninis, ¿no? Pero los ninis han hecho algo muy positivo, que es el manejo de todo este mercado nuevo que hay de juegos digitales, juegos en línea, los TikTok y todo. Entonces, estas personas están manejando mucho el comercio menor y los negocios menores. Por ejemplo, hay youtubers que están dando a notar los negocios que, por ejemplo, hay en Tacora, en La Cachina, y increíblemente, por ejemplo, si ustedes entran a buscar
lo que fue el Mundialito del Porvenir, hay un youtuber, o 2 o 3 youtubers, que han hecho mucho el seguimiento del torneo de Mundialito del Porvenir, pero sobre todo ha hecho notar mucho los negocios que están en todas esas zonas. Y eso ha dado pie a que mucha gente vaya por esas zonas, no ni siquiera para hacer turismo, sino para comercializar. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Es un ejemplo de lo mucho que se puede hacer, ¿no? Utilizando la digitalización y lo que es el mundo virtual. O sea, podemos digitalizar las cosas, pero también podemos mostrarlas más fácilmente a través de estos medios. Creo yo que nos estamos dando cuenta que los gobiernos, no estamos hablando solamente de sino los gobiernos de los últimos años son malos, son pésimos, son las barreras o las principales barreras en que lo macro no siga mejorando y llegando a dar los beneficios que se quiere a lo micro. Entonces ya es tiempo que lo micro surja por sí solo. ¿Por qué? Porque esto ha funcionado. El comercio menor, las pymes funcionan, se mantienen. A pesar de que lo macro no les llega, sigue funcionando el mercado, siguen saliendo adelante. Pero falta también profesionalismo, falta ayudarse de las tecnologías y llegar a mejorar en ese aspecto. Creo yo que es tiempo de apostar por eso. El empresario pyme también tiene que empezar a ponerse a pensar que hay que invertir en esas cosas. Eso es lo que todos llamamos habilidades blandas. La gente no lo cree, pero es tiempo de creer en estas habilidades blandas. O sea, debemos apostar por aquel que de repente es risueño, que esto, que el otro, para que sepa vender a través de una cámara y de lo virtual. Es tiempo de cambiar ese chip, ¿no? Ya pasaron las buenas épocas en que el olfato me llevaba a tener un buen negocio. No, ahora hay que apostar por entender que esa nueva corriente nos va a llevar a mantenernos y a crecer. Gracias, Víctor. ¿Verdad? Tienes toda la razón. Y yo me quedo con el concepto de la preparación y la capacitación, que es muy importante para enfrentar crisis. Yo creo que hoy más que nunca los empresarios deben tomar en cuenta tus recomendaciones y, por supuesto, vamos a seguir conversando sobre esto. Yo creo que tiene que ser por lo menos 1 o 2 programas semanales en los cuales tengamos que conversar, porque siempre digo, hay que prevenir, no después lamentar, ¿cierto? Se nos vienen etapas más complicadas y creo que la voz autorizada de un economista como tú nos va a ayudar mucho. Muchas gracias, Víctor, por tu participación. Creo que nos vamos a una pausa y volvemos con la segunda entrevista. A ustedes, hasta luego, cuídense. Hasta luego, Víctor. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario